Hey familia, bienvenidos a Clave y Beat. En este video voy a hacer la reseña del disco Sin Parar de la orquesta LPT. Este proyecto inició en 2013 gracias a la unión de varios músicos que residen en Jacksonville, Florida, pero fue hasta 2015 cuando debutaron en un pequeño café del barrio de Riverside. En 2018 lanzaron un disco en vivo en el que, además de encontrarnos con canciones del repertorio de la salsa clásica, también encontramos algunas canciones que para ese momento eran inéditas, pero que fueron lanzadas oficialmente en este álbum llamado Sin Parar, que además es el álbum debut de LPT. Como es costumbre, antes de hablar de la música, de las canciones del álbum, me voy a centrar en la carátula de este disco. Esta pieza, en mi opinión, es un gran abrebocas a lo que va a ser toda la parte sonora del disco, por dos razones fundamentalmente. Por un lado, porque nos permite, a partir de lo gráfico, situarnos en una atmósfera particular, que es esa esquina de barrio aparentemente desolado y nocturno, donde por otro lado nos presentan a un personaje, que es este personaje de la carátula, que está encendiendo un tabaco y que tiene unas características muy puntuales que recuerdan o que se asemejan quizás a la representación que conocemos de Pedro Navaja, este mítico personaje de la salsa, y que de alguna manera todos estos elementos funcionan para generar algunas inquietudes que efectivamente provocan que uno escuche el disco para descubrir a lo mejor quién es este personaje o qué tiene por contarnos a lo largo del disco. Ya entrando en materia musical, este es un álbum que junta todos los ingredientes para hacer, por un lado, un gran debut y por otro lado, un gran disco de salsa. Esto lo digo porque es un disco que juega y experimenta con todos los sonidos, matices y ritmos que conforman lo que hoy en día conocemos como salsa. Esto quiere decir que es un disco en el que vamos a encontrarnos desde guaguancó hasta un bolero cha, que se agradece un montón, porque a pesar de que se siguen produciendo muchos discos de salsa, se ha perdido un poco esa tradición de incluir boleros. Además, este es un disco que tiene unas influencias muy marcadas en las que uno podría reconocer o identificar algunas referencias a composiciones icónicas de la salsa en las canciones del disco. Esto se ve, por ejemplo, en la canción Los Bravos, que a mi modo de ver recuerda mucho a esa narrativa que se presenta en la canción Calle Luna, Calle Sol, en la que presentan justamente a un barrio que es muy peligroso, al que es mejor abstenerse de entrar, porque hay como unos riesgos a los que uno se puede ver enfrentado, y además hay unos personajes muy particulares que son como los dueños del lugar. Don Manuel es una canción que crea un personaje y que inmediatamente recuerda muchísimo a todos estos personajes que se han creado en la salsa, que son esa representación del maleante del barrio, como es el caso de Pedro Navaja, de Juanito Alimaña e incluso de Roberto Revólver. Finalmente, Guerra Guerra tiene unas similitudes muy cercanas a la canción Tiburón de Willy Colón y Rubén Blades, sobre todo en la parte inicial de ambas canciones, como que tienen esa parte de percusión muy marcada y recuerda mucho pues a los tambores africanos, como a esta cuestión medio yoruba, pero con un enfoque distinto y con más sentido de crítica social en la letra de la canción. Algo que me pareció muy interesante de este disco es que yo sentía que constantemente estaba en movimiento dentro de este contexto barrial en el que fuimos ubicados y en la que poco a poco nos vamos adentrando dentro de este territorio nocturno, donde nos van presentando además unas situaciones muy particulares y algunos personajes que habitan, digamos, este lugar. Esto pasa sobre todo desde la canción Los Bravos hasta Afinado. Todo esto lo digo porque yo sentí que al menos en estas tres canciones todo iba como por etapas. Es decir, al principio nos encontramos con unas personas, podría interpretarse de esa manera, que te están advirtiendo, oiga, no vaya a ese barrio porque ese barrio es peligroso, usted allá no tiene nada que hacer, y como que uno está ahí insistiendo y al final la gente le dice como, oiga, pues si quiere ir, pues vaya, pero es bajo su propia responsabilidad, digamos. Pero luego ya uno como que pasa ese primer filtro y va conociendo de primera mano todas esas historias de algunos personajes, como el principal de este disco, que yo creo que es Don Manuel, que parece que es como toda una leyenda dentro del barrio. Y por último, en Afinado yo tuve la sensación de que estaba entrando en un bar de este barrio
y que habían unos músicos allí montados como improvisando, como calentando, afinando sus instrumentos para dar un concierto digamos pequeño dentro de este bar de improvisación, quizás como muy de Latin Jazz, y que uno pues está ahí como sentado de pronto en la barra tomándose unos tragos, y de la nada también es muy curioso porque en los primeros minutos de la canción de la nada suena una flauta que no hemos escuchado en las primeras 5 canciones y que de hecho creo que no volvemos a escuchar en todo el disco, y ese sentimiento como de sorpresa se ve reforzado por uno de los músicos que está participando ya, que dice como de dónde salió esa flauta, y uno también, pues a mí me pasó de hecho que yo dije también como, oiga, sí, esta flauta de dónde salió, nunca hemos escuchado esa flauta. Entonces es muy interesante porque es muy inmersiva la experiencia que uno logra con este disco, sobre todo con estas 3 canciones. Otro punto importante de este debut de LPT es que componen su propio himno o su propia canción que sirve como tarjeta de presentación de la orquesta, que es Somos LPT. Este tipo de canciones era muy común encontrarlas en los discos de salsa de los 70 sobre todo, donde las orquestas digamos que hacían la composición de una canción que sirviera como presentación o como característica de cada orquesta. Por ejemplo, la típica 73 tenía la descarga 73, el Gran Combo tenía su guaguancó del Gran Combo, la Sonora Ponceña sacó varias canciones que bajo el título de Jubileo, Jubileo 20, Jubileo 30, y de alguna manera también daban un recorrido, digamos, por la historia musical de la orquesta. Además, el PT lo toma de manera muy de descarga, como de presentar de manera muy breve la versatilidad de los músicos en la improvisación de los instrumentos que interpretan. Finalmente hay algo que no puedo dejar pasar en esta reseña, y es resaltar la voz de Josué Cruz, quien es el cantante principal de LPT. Más allá de su forma de cantar y de interpretar cada canción del disco, hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es que él en algunos casos no canta las canciones, sino que de alguna manera las narra o las cuenta o casi que las recita. Entonces le da también ya una característica bastante interesante a estas canciones, y permite de alguna manera un cierto nivel de introspección o un cierto nivel de inmersión dentro de este barrio que nos quieren, en el que nos quieren adentrar desde la carátula del disco. En resumen, considero que este es un gran debut para la orquesta LPT. Creo que el lanzamiento de este disco lo hicieron en un bar, y los videos que pude ver de ese lanzamiento son tremendos. Creo que tienen una puesta en escena, como una preocupación performática en el escenario que es muy llamativa también, y que es un punto a favor por supuesto de la orquesta, y que siento que también dan muchas ganas de escuchar. Por lo menos yo quedé muy antojado de ir a un concierto del PT. Ojalá de pronto puedan venir a Colombia para poder apreciar ese show que arman con su música. Gracias por ver este video. No olviden pasarse por el perfil de Instagram @claveybit, donde hago análisis de discos de rap para encontrar algunas referencias que hay a la salsa. Tampoco olviden suscribirse a este canal, dejar en los comentarios qué les pareció este disco, cuáles fueron sus canciones favoritas, y nos vemos en una próxima reseña. H para todos.